Hola amigas y amigos de Reescribiendo tu Destino, ADN Cósmico, Meca Radio TV y de todas las redes cibernéticas. ¿Cómo están hoy jueves 30 de julio del 2020? Nombrar a nuestra plática de hoy el otro mensaje podría sonar arrogante y vanidoso. Bueno, lo cierto es que en el Perú, 2 días atrás, recordamos que un 28 de julio de 1821, el generalísimo José de San Martín proclamó la independencia del Perú, justo en el momento que el cielo señalaba la formación de una luna nueva y un mes más tarde un eclipse de sol que también selló la independencia de México y habría de señalarnos ciclos de 30 años de expansión y contracción política, social y económica en el Perú y también en México. Pero buscaremos la ocasión para conversar sobre los ciclos de progreso en esta nación hermana. Por lo tanto, por ahora platicaremos sobre el Perú, que repito, está de aniversario. Ciertamente un aniversario sin la algarabía de años anteriores por causa de la pandemia COVID-19. Esta falta de algarabía social me hace recordar la visita del Papa Francisco al Perú que ocurriera el 18 de enero del 2018, donde los que vivimos en la ciudad de Lima, capital del Perú, canjeamos algarabía social por algarabía espiritual al no festejar la fundación de Lima producida en el año de 1535. La fundación de Lima, de acuerdo con los registros, se realizó el 18 de enero de 1535. Pero esta fecha tiene un error de 10 días con relación al calendario que actualmente utiliza el mundo. Por lo tanto, la real fecha de la fundación de Lima es el 28 de enero. No es el 18 de enero, es el 28 de enero. Lima no es Capricornio, Lima es Acuario. Y aquí lo simpatiquísimo del arribo del Papa Francisco a Lima el 18 de enero. No hubo fiestas por el aniversario de la fundación de Lima. No hubo la algarabía social, lo cual, de una manera muy personal, veo en esto un llamado del cosmos para que nos olvidemos de celebrar a Lima el 18 de enero y lo hagamos el 28 de enero. Hacerlo sería darle a Lima la verdadera partida de nacimiento que debe de tener, que debió tener desde hace más de 400 años atrás. Celebrar el cumpleaños de Lima el 28 de enero es refundarla, es ver el nacimiento de una nueva ciudad más acorde con la modernidad de este siglo XXI. Lo propio digo para el Perú, pero no señalando que dejemos de celebrar la independencia del Perú los 28 de julio, sino haciendo que los presidentes de la República juramenten su cargo el 26 de enero o una fecha cercana a determinar. Si nuestros presidentes inauguraran sus mandatos a fines de enero y no a fines de julio, el Perú emergería como un país nuevo, estaría refundándose. Pero, ¿por qué esta locura de cambiar la fecha de juramentación presidencial? Podrían decirme algunos de nuestros oyentes. Bueno, paso a enunciar las razones para el cambio de fecha de la juramentación presidencial en el Perú, pidiendo a nuestras amigas y amigos que no viven en el Perú nos acompañen en esta audición. Tal vez podría ser de utilidad en algún momento en sus propios países. Señalamos que el Perú nació bajo los efluvios de una luna nueva y de un eclipse de sol. Si sobre estos acontecimientos cósmicos aplicamos en la relación Sol-Luna la técnica horoscópica de la progresión planetaria, estableceremos que el Perú ingresó en el año 2000 a un tiempo de renovación en su progreso, con un ascenso económico desde el 2003
hasta principios del año 2014. En el año 2014, el Perú llegó a su máxima altura de progreso económico y de acuerdo con nuestros cálculos, habría de mantenerse en dicha altura con un buen nivel económico hasta diciembre de 2017, para inmediatamente emprender su descenso, un descenso en su economía. Y desde el año 2018 comencemos a vivir en el Perú enfriamientos moderados en la economía y a partir del año 2020 caer en una recesión que califico de moderada, de recesión moderada, aun cuando por causa de la pandemia coronavirus COVID-19, la economía del Perú en julio del 2020 se presenta con una recesión brusca. Pero prefiero decir que el Perú vive en el año 2020 una recesión moderada, porque a partir del año 2021 el panorama económico del Perú es aún más crítico y desde el año 2022 para adelante más crítico aún, para ingresar en el año 2025 en una verdadera debacle económica. Claro, si no aplicamos las medidas correctivas que en el campo de la cosmobiología son dos. Primera medida, la elección de la hora para la próxima juramentación presidencial del 28 de julio del 2021, que propongo sea a las 12 del mediodía con 21 minutos, momento en que el presidente electo dice o debe de decir, sí, juro. Y la segunda medida, la más importante a mi juicio, la refundación del Perú. En el 2010, año en que puse más atención a las perturbaciones que causan en el tiempo los eclipses de sol, observando el eclipse que acompañó a la independencia del Perú, el eclipse del 27 de agosto de 1821, encontré lo que acabo de exponerles, que el Perú, desde finales del 2017, digamos ya ingresando el 2018, habría de precipitarse hacia una cuesta abajo y caer en un abismo económico hacia el año 2025. Sí, con una gran esperanza de recuperación en el año 2030. Señales de la recuperación podemos verlas débilmente desde la segunda mitad del 2029. Lo que estoy exponiéndoles comencé a difundirlo antes del año 2013 y aprovecho esta tribuna para agradecer muy gentilmente a nuestra oyente que me envió un recorte del diario peruano El Comercio, fechado el 15 de noviembre del año 2012, donde indiqué que para el Perú, a partir del 2020, viene el declive hasta el 2030. Pero por ahora vamos a decir que el año 2030 está muy lejos, no existe. Lo que existe para nosotros es el año 2020. Por lo tanto, hablemos de lo que nos queda del 2020. Y a modo de una pincelada, hablemos del 2021. Bueno, en primer lugar, señalaremos que el nuevo acercamiento de Marte hacia la Tierra, que desde agosto se ve virulento, aparte de exponerlos a la violencia social, a las marchas contra nuestras autoridades y a ver caudillismo, nos expone a ser infectados por el COVID-19. Decimos entonces, desde agosto de 2019, no solo para el Perú, sino para el mundo entero, viene una nueva arremetida del coronavirus COVID-19. Adicionalmente para el Perú, algo que es bastante grave, es el hecho de un rebrote furibundo, si se me permitiera utilizar el calificativo de furibundo al rebrote, que vemos venir desde noviembre del 2020, todo lo cual es más leña al fuego para seguir incendiando la economía peruana. Esto es, degradando más y más la economía, provocado ciertamente por el eclipse del 14 de diciembre que pondrá al Perú en penumbra. Y entre otras perturbaciones, lo veremos presente en el aumento del desempleo en el Perú. Esto es, lo veremos provocando mayor empobrecimiento en el Perú,
situación que penetrará el primer semestre del año 2021, justo cuando las grandes potencias están poniendo en marcha un nuevo orden mundial, que suele renovarse cada 20 años con nuevas reglas de convivencia en el mundo. Y el primer ministro Pedro Cateriano con su gabinete, pienso que muy poco va a poder hacer para frenar la caída económica y social en la que se encuentra el Perú. ¿Acaso se equivocó el señor presidente Martín Vizcarra al elegir al doctor Pedro Cateriano como primer ministro? Pienso que la designación de Pedro Cateriano fue buena. Lo que no estuvo bien fue el día de su juramentación, el 15 de julio a las 11 de la mañana con 9 minutos, bajo las influencias de la oposición entre el Sol y Saturno, que lo que produce es imposibilidad de cumplir con los objetivos. Somos de la firme idea de que las juramentaciones deben de realizarse al mediodía o próximos al mediodía, porque produce éxito en la gestión, éxito en lo que se emprenda, pero no veremos el éxito cuando la juramentación se produce bajo las relaciones inarmónicas del Sol con Saturno. En el mundo de la política, la relación Sol-Saturno genera dictaduras y absolutismos, seguidos de rechazos de la población. Y en el campo de la economía genera contracción y recesión. Sí, es cierto que la nueva juramentación de la ministra de Economía con respecto a su juramentación anterior en el gabinete ministerial anterior señala que ahora debe o debería de tener éxito, pero desafortunadamente su cartera ministerial está inmersa dentro de los pronósticos hechos para la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que nos dice que la ministra de Economía va a haber frustrado sus afanes por colocar al Perú en un camino de recuperación económica. ¿Por qué? Porque el 15 de julio a las 11 de la mañana con 9 minutos en la ciudad de Lima, que fue el momento en que juramentó al primer ministro Pedro Cateriano, el cielo mostró el siguiente mensaje: un hombre que cava en el aire y siembra en el viento, que entre las variadas respuestas que podemos extraer tendremos la de lo que haga no da fruto. ¡Qué caray! Si el presidente de la República, Martín Vizcarra, hubiera esperado la llegada del 19 de agosto para juramentar al primer ministro. Sí, el enderezamiento de la economía y la recuperación del empleo en los peruanos sería una realidad. Pero hay situaciones que no pueden esperar. Cierto, hay situaciones que no pueden esperar y que solo contribuyen a que se cumplan los pronósticos hechos varios atrás para el año 2020 y para los próximos 9 años. Todo lo que sucede en la tierra está escrito en el cielo, pero no todo lo que está escrito en el cielo tiene que suceder. Depende de nuestro accionar, depende de nuestra sintonía con el tiempo. Esto es, depende del día y la hora que elijamos para inaugurar, para juramentar, para poner en marcha un proyecto, para abrir una cuenta de banco, para inaugurar. En base a lo que acabamos de señalar, con la esperanza que trae cada nueva juramentación presidencial, sostenemos que si para el 28 de julio del 2021 el próximo presidente del Perú no juramenta a las 12 del día con 21 minutos, el Perú profundizará su caída económica. Y lo que voy a decir, a mi juicio, es cierto. Si queremos que realmente la economía del Perú se ponga a los niveles del 2011-2012, lo ideal sería que el próximo presidente del Perú juramente su cargo a las 2 de la tarde con 36 minutos. Repito, 2 de la tarde con 36 minutos. Pero puede reabrirse nuevamente las puertas de la corrupción tipo Odebrecht. Mejor dicho, los Odebrecht podrían manejar nuevamente a su antojo el Perú, claro, si lo permitimos. Si el próximo presidente del Perú juramentara a las 2 de la tarde con 36 minutos, el Perú hará crecer sus arcas económicas de una manera increíble. Le diríamos adiós a la recesión. El Perú viviría
lo que corrientemente los economistas llaman un milagro económico. Pero repito, el gran riesgo es que los corruptos vuelvan a hacer de las suyas. Por lo tanto, volvamos a tener más Odebrecht. En el Perú, el 28 de julio del 2021, 12 del mediodía con 21 minutos o 2 de la tarde con 36 minutos. Es una pregunta como la de ser o no ser. Lo importante es que las 2 horas, la de las 12 con 21 y las de las 2 de la tarde con 36 minutos, contienen la fuerza suficiente para frenar la caída en el pozo sin fin en la que se encuentra en estos momentos el Perú. De nosotros depende que el próximo presidente se sintonice con la hora más conveniente de juramentación presidencial que el Perú necesita para escapar hacia arriba y adelante. ¿Cómo? Bueno, si le decimos al próximo presidente electo, de usted depende la hora de la juramentación, no depende del presidente saliente, no depende del Congreso y no depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el año 2011 y 2016 frustró la hora y minutos de juramentación propuestas, lo más probable es que el presidente electo no haga caso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Colectivamente, claro, cada uno desde su hogar o centro de trabajo, emitir pensamientos con la hora de la juramentación presidencial. Los pensamientos son creadores. Si no, preguntemos a los arquitectos. Ellos crean en su mente las casas que después son una realidad. Me disculpo con ustedes si el tema resultó muy fuerte y hasta poco halagüeño. Los dejo invitándolos a leer mis 6 libros. La editorial Epistre ha puesto a vuestra disposición la oferta. Compre 4 y el quinto es gratis. Solo tienen que ingresar a epistre.net para hacer su compra. Es una oferta por Fiestas Patrias del Perú. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén.